Buenas tardes. Vamos a ver un tema que es bastante conocido. Los tumores del estómago son cosas que vemos también en el día a día, que encontramos con frecuencia. Y nos interesa un poco saber qué tumores son los que tenemos que mirar un poco más, qué tumores podemos verlos una sola vez y en cierto modo olvidarnos de ellos. Y eso es un poco lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los pólipos gástricos? ¿Cuáles son los signos de alarma que nos van a decir qué tenemos que mirar, cuándo, cómo, si hay que hacer seguimiento o no? Los tumores mucosos y finalmente te dé una especie de conclusión de qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es un pólipo gástrico? Una lesión luminal que se proyecta hacia afuera de la mucosa, hacia adentro. Muy fácil, muy simple, los vemos con mucha frecuencia. El problema es que los pólipos no son únicos y tienen una serie de diferencias entre ellos. Entonces, las causas son distintas, los potenciales malignos son distintos, y además, para continuar complicando el tema, hay síndromes polipoides que son diferentes, ¿no? Ya no son pólipos aislados que encontramos de alguna forma, sino son grupos de pólipos que tienen otras características, incluso además sistémicas, y que vamos a ver cómo nos interesan también para ver el camino. Y como les decía, son relativamente comunes, ¿no? Del 1 al 6% de cualquier gastroscopía que hagamos por cualquier razón, uno va a encontrar un pólipo. Y eso va a plantear una serie de interrogantes de qué cosa es lo que vamos a hacer. El otro tema habitual es que hacemos mucha endoscopía diagnóstica por dispepsia. Y la mayoría de endoscopías diagnósticas por dispepsia son normales o casi normales. No encontramos nada. Y los pólipos como tales no producen síntomas. El paciente viene por dispepsia, esa dispepsia no es provocada por el pólipo, entonces el pólipo en realidad es asintomático en esos escenarios, ¿no? De los pólipos más conocidos son los hiperplásicos, lo vemos con frecuencia, dependiendo de las series, entre 30 y 90% de los pólipos gástricos son hiperplásicos, y lo que vamos a ver es una foviola hiperplásica, vamos a ver las imágenes después, y el estroma mismo se va a ver inflamado, ¿no? Habitualmente están relacionados a Helicobacter pylori. Cuando hay Helicobacter hay una respuesta inflamatoria crónica y eso produce este crecimiento de los pólipos. Usualmente los hiperplásicos son únicos y si bien tienen posibilidad de progresión neoplásica, esta es muy pequeña, 1.5 a 3% del total. Esto es lo que vemos en el pólipo, son pólipos bastante comunes. Una de las características de los pólipos en general en el estómago es que no son fáciles de reconocer uno de otro. La gran mayoría de información que sabemos y conocemos de los pólipos, en realidad es de pólipos colónicos. En pólipos colónicos tenemos, acabamos de ver con lo que decía Ricardo, ¿no? Hay NBI, hay BI, hay láser y una serie de posibilidades que nos ayudan, y hay clasificaciones, ¿no? Para reconocer los pit patterns y cosas por el estilo. Todas esas cosas no existen de una manera sistemática en estómago porque los pólipos de estómago son pocos y porque los pólipos de estómago no tienen un potencial tan maligno, tan importante como el de los pólipos del colon. Entonces, cuando uno los ve en endoscopía, los pólipos son todos muy parecidos. Nos damos cuenta que algunos son diferentes porque o son múltiples, o son únicos como estos, por ejemplo, o hay una gran cantidad, vamos a ver, todos alguna vez han visto no, una alfombra de pólipos, puede sospechar de algo diferente, ¿no? Pero en los pólipos comunes y corrientes, uno no sabe de qué se trata el pólipo. Entonces hay que recurrir a uno de nuestros mejores amigos en el trabajo, el patólogo. El patólogo nos va a decir, ya, este pólipo tiene algún tipo de característica inflamatoria, está el estroma, no sé cómo ver esto. El estroma es un tipo, ¿no? Vamos a ver cómo son las glándulas, hay glándulas foveolares. Entonces tenemos una idea. El patólogo sí nos puede decir que este pólipo es un pólipo hiperplásico y ya con ese conocimiento nosotros podemos saber cuál es el camino, hacia dónde va a ir estos pólipos asociados al Helicobacter son más simples en cierto modo. Tenemos que mirar la mucosa circundante, o la mucosa circundante es la que nos va a decir más el potencial importante neoplásico a futuro. Si hay atrofia, si hay metaplasia, esto dice que estos pólipos sí pueden tener más problemas. Si no hay nada, probablemente es un pólipo único y si es asintomático, hasta podríamos no sacarlo. Diferente de los adenomas, como vamos a ver más adelante. Los pólipos inflamatorios son más antiguos, fueron reconocidos hace mucho tiempo, ¿no? Son más una infiltración eosinofílica, también solitarios, son mucho más pequeños, son sésiles, y tienen otro tipo de células en uso que vamos a ver ahorita.
Los pólipos inflamatorios son distintos, igual, el patólogo es el que nos va a decir, eso es un pólipo inflamatorio, por las características que vamos a ver, y estos sí son benignos. Entonces, aquí no hay potencial maligno, es un pólipo que uno descubre una vez en la vida y se asegura con la biopsia de que es benigno y no, ni se sigue ni se hace nada más al respecto, ¿no? Como ven, el estroma tiene células, es en baja resolución para poder ver cómo está la mucosa y luego la submucosa. Esas son las células, se lo hacen uso, bastante fáciles de reconocer. El patólogo está muy seguro de lo que nos está diciendo y nosotros podemos tener la seguridad de que este pólipo no va a avanzar a nada más y no vamos a tener ni problemas de ningún tipo una vez que los hemos diagnosticado. Ahora también hay algunas patologías que son bastante más simples, ¿no? Todos hemos visto santomas en el estómago. Son muy frecuentes, son amarillos, además es muy fácil de ver. Habitualmente, cuando uno encuentra uno, hay más de uno, y están distribuidos, son como pequeñas placas en realidad, ¿no? Y son chiquitos, ¿no? Uno los mira y la primera vez que ve uno de santomas de residente habitualmente, como que le llama la atención, ¿no? Es algo diferente, ¿qué será esto que está aquí en el estómago? Después del segundo o tercero ya son aburridos, no son nada del otro mundo. Y un poco, además hay que olvidarlos un poco porque no son nada. No tienen potencial maligno, no te causan ningún problema. El santoma podría, por ejemplo, no biopsiarlo, porque se ve. Es uno de los pocos en el estómago que uno lo ve y sabe que esto es un santoma y no hay que hacer nada. ¿Qué cosa vamos a ver? Vamos a ver que hay algo de grasa metida dentro del estroma. Bastante simple de reconocer para el patólogo y como les digo, esto es uno de los pocos que sí podemos no biopsiar porque está claro que el potencial no es maligno y son muy fáciles de ver en endoscopía común y corriente. Una de las lesiones que no está, que en realidad es submucosa más que de la mucosa misma, son las lesiones heterotópicas, ¿no? Típicamente el páncreas ectópico, ¿no? Que tiene una característica habitual, habitualmente tiene un centro deprimido, eso es fácil de ver, uno lo ve y encuentra pues una lesión diferente, pero que es aquí también fácilmente reconocible al ojo en la endoscopía. Y lo que es un remanente del páncreas, es tejido pancreático. Eso es muy fácil de reconocer. Lo que vamos a ver es tejido pancreático como tal. Hay senos acinares, hay ductos, hay islotes, todo está. Lo que uno mira es una mucosa pancreática. Una mucosa no, las células típicas que están dentro del páncreas. Igual, eso es una casualidad, fue un error en algún momento de la formación del tracto digestivo, cosa que el páncreas tiene una migración que va a dar vueltas y por eso está pues interactuando con el tracto digestivo, más con el duodeno en realidad, pero que es ahí donde termina de formarse el páncreas, y no es nada, eso no se mira tampoco. Y menos frecuente también hay bruneromas, lo mismo, ¿no? Las células de Brunner que aparecen también acumuladas en algún lugar donde no les corresponde habitualmente. Igual, lesiones benignas en las cuales no hay que hacer nada, no tienen ningún potencial maligno. Probablemente los más comunes que vemos, sobre todo en los adultos que usan IVPs, son los pólipos de glándulas fúngicas. Habitualmente más en fondo y cuerpo. Son importantes porque pueden estar asociados a los síndromes polipoides, a FAP, ¿no? Polipoides adenoma familiar, y a la polipoides que está asociada a cáncer de estómago. Es por eso que son importantes, porque esto lo vemos con frecuencia, y el tratamiento habitual, en realidad, para estar un poco más tranquilos, porque no son nada habitualmente, uno le quita los IVPs y estos pólipos desaparecen. Son pólipos pequeños, sésiles, múltiples habitualmente, no son provocados por inflamación. Usualmente, si hay HP, no hay pólipos fúngicos, por eso están asociados más al IVP. Uno le da IVP al paciente, él baja el HP y aparecen estos pólipos. Esto es lo que vemos habitualmente, algunos pólipos aislados. Pueden ser múltiples habitualmente, cuando uno ve un paciente que toma IVP por un tiempo largo, va a encontrar algunos pólipos. El problema es cuando pasa esto. Este no es un paciente habitual, es un paciente que tiene una poliposis adenomatosa familiar. Hay miles de pólipos, casi no vemos mucosas sin pólipos. Es otro espacio. Son pólipos fúngicos también, en este caso, pero está asociado a un síndrome que tiene otras características y sí tiene potencial maligno. Entonces aquí lo que nos importa en realidad es saber un poco la historia, de dónde viene este paciente, y si encontramos esto en una endoscopía de rutina por dispepsia o por el estilo, hay que ir a buscar en la familia. Porque esto no es una cosa que aparezca así de pronto en un primer paciente. Usualmente es una cuestión genética que tiene ya un camino
más o menos establecido. ¿Qué vemos? Unos pólipos clásicos, bastante simples, nada del otro mundo, simplemente con una mucosa básicamente normal, el mismo epitelio de metaplasia foveolar, nada muy espectacular. Como les decía, aquí el problema siempre es que no vaya a haber potencial maligno por la asociación con los síndromes polipoides. Los adenomas son relativamente comunes, pero bastante menos que los pólipos fúngicos o que los hiperplásicos. 10% del total de pólipos, que se acuerdan era hasta 6%, o sea, bueno, sería 0.6% de todos los pólipos que vemos, ¿no? Esos adenomas son, aquí sí un calco de los adenomas colónicos, probablemente tienen el mismo tipo de fisiopatología, y por eso es que son adenomas, tienen potencial maligno, por supuesto, ¿no? Y vemos de varios tipos, los intestinales, foveolares y glándulas pilóricas. Nuevamente, siempre es el patólogo el que nos va a decir cómo funcionan los pólipos. Estos pólipos son importantes porque los adenomas sí son patológicos. El éxito del programa de prevención de cáncer de colon es encontrar adenomas y quitarlos, ¿no? Acá igual, uno encuentra un adenoma, hay que sacarlo y hay que tener un plan para hacer un seguimiento porque los adenomas van a volver a aparecer. Sacamos los que vemos, pero van a regresar y tienen potencial maligno de verdad. Y vemos, ese es un adenoma que tiene displasia, por ejemplo, ya hay algún desorden en las células. Este ya es un cáncer, ya tiene alguna infiltración, ya un desorden completo en la forma como están las glándulas. Todo esto, por cierto, es el patólogo el que nos lo dice, pues es el experto. Y aquí, como ven, en casi todos estos pólipos siempre tenemos el patólogo que nos va a terminar de contar qué cosa es lo que pasa con los pólipos y nos va a ayudar a decidir cuál va a ser el seguimiento. Más raros son los neuroendocrinos y el tacto del estómago, en realidad. Se ven pocos, ¿no? Los mismos tipos de todos los tumores neuroendocrinos, los que están asociados a la artritis atrófica, los que forman parte del Tolling-Ellison o de síndromes neuroendocrinos, y esporádicamente puede haber alguno que no tiene hipergastrinemia, ¿no? Los sindrómicos son importantes por la capacidad neoplásica importante, ¿no? Sobre todo estos, los adenomas, los adenocarcinomas gástricos y la poliposis proximal del estómago. Este es un tipo específico de síndrome polipoide del estómago que está asociado a cáncer de estómago, que es autosómico dominante. Típicamente, este tipo específico de síndrome no tiene pólipos ni en el duodeno ni en el colon, solo están en el estómago. Son, por supuesto, raros, compiten un poco en la imagen con el FAP, con la poliposis adenoma familiar, porque son igual más de 100 pólipos, o hay más de 30 y ya hay un familiar primero que tiene pólipos, ¿no? Son raros de ver, yo no he visto nunca uno, pero existen y son importantes por el potencial maligno severo. Aquí sí no es poco. Este tipo de pólipos requieren seguimiento cercano porque sí van a hacer cáncer eventualmente. Pues Jäger es una cosa que hemos visto todos probablemente, ¿no? Es muy fácil de reconocer el paciente que tiene pues manchas en los dedos o manchas en los labios y vamos a encontrar el festival de pólipos. Hay pólipos por todos lados. El problema es que con el tiempo uno sabe que estos pólipos tienen potencial maligno en donde quiera que estén. Los del estómago, los del duodeno, los del colon. Hay cáncer también de ovario, hay cáncer también en la papila de Vater. Esta es una patología que tiene asociada a un riesgo neoplásico importante, ¿no? Y la poliposis juvenil, que es más simple, que también vemos, pero eso se ve en gente más joven habitualmente, estas son glándulas quísticas dilatadas. Es diferente del pólipo de Post-Jäger, pero en la histología. Cuando uno los ve en el estómago, lo que ve son pólipos. No puede uno diferenciar poliposis juvenil de Post-Jäger. Ahí importa la historia. Si uno ve manchas en el paciente, eso es un Post-Jäger, no vamos a pensar en poliposis juvenil. Nuevamente, el patólogo viene al rescate, pero aquí sí son pólipos no son tan fáciles de diferenciar. Se parecen bastante unos y otros. Y con la diferencia que, si ustedes ven los Pois-Jägers, por ejemplo, en el intestino delgado, grueso, tienen una forma como de árbol, son arbóreos, son muy fáciles de reconocer. En el estómago son más redondeados, o sea, pierden un poco la forma de árbol, pero igual podrían ustedes especular que estos también parecen ramas, ¿no? El pólipo juvenil es más de lesiones quísticas y es bastante más simple de ver. El patólogo, por supuesto, lo puede diferenciar rápidamente, porque el pólipo juvenil tiene un estroma distinto de la forma del pólipo de Post-Jäger. Síndromes más raros, ¿no? Cowden, Krohn-Canada, tienen otro tipo de cambios, lesiones
el sistema nervioso central en Cowden, Chronic Canada tiene cambios ectodérmicos en piel, ahí sí podemos verlos de manera distinta, ¿no? Cosas bastante más raras, por supuesto. Este es un algoritmo interesante que nos dice un poco qué es lo que podemos hacer. Cuando encontramos pólipos gástricos, hay que ver la mucosa alrededor, la mucosa del estómago nos importa, para ver qué cosa encontramos. Y de acuerdo a eso, confirmar el tipo de pólipo. Si son pocos, pequeños, sacamos algunos. Si son glándulas fúngicas y no hay displasia, no hacemos nada. Si hay displasia, o son más múltiples, o son grandes, hay que pensar en poliposis adenoma familiar. Si son más de 100, eso es casi patognomónico. Si son 30 o menos, hay que ver si hay familiares en primer grado. Si son menos de 30, pueden ser algunos grupos incompletos que existen, y eso sí requieren que los miremos un poco más y que hagamos seguimiento. En todos los demás, siempre el patólogo es aquí el importante, que nos va a decir qué fue lo que encontramos en realidad. Nosotros llegamos hasta decir que es un pólipo, el patólogo nos va a decir esto es este tipo de pólipo y vamos a ir al camino que corresponda. Los adenomas se pueden caracterizar un poco mejor, hay que sacarlos, ¿no? ISD es la mejor forma, si es que la tienen, y hay que hacer controles. El primer control en 3 a 6 meses, de acuerdo a lo que salga, controles anuales probablemente. Las neoplasias endocrinas tienen otros caminos. La gran mayoría ya va a manejo endoscópico, ¿no? Unos cuantos, dependiendo del tamaño y el tipo, van a cirugía. Los hiperplásicos, uno quita el Helicobacter y habitualmente se van. Y desaparece el potencial maligno. ¿Cuándo es importante aquí? Cuando hay atrofia, cuando hay metaplasia, hay que hacer seguimiento. Y el seguimiento es parecido al seguimiento de atrofia al año de metaplasia, ¿no? Entonces, estos pólipos pueden tener un potencial maligno dependiendo de si hay helicobacter o no, y si ya hay cambios crónicos provocados por inflamación por el helicobacter. Cambiamos un poco más adentro, las lesiones subepiteliales. Usualmente también son un hallazgo. Algunos sí pueden aparecer como parte de algún síndrome. Por ejemplo, vemos con relativa frecuencia sangrados digestivos que son provocados por tumores submucosos, ¿no? Pero buena parte son también una casualidad. Hacemos endoscopía por dispepsia, que es lo que más hacemos habitualmente, y de pronto hay algo que está saliendo y que está cubierto por mucosa normal, ¿no? Y eso es lo habitual. Nosotros vemos una protrusión, pero la mucosa sí es normal. Algunos tienen potencial maligno, por eso son importantes. La gran mayoría, como decíamos, son asintomáticos. Hay una controversia sobre si biopsiar o no una lesión subepitelial. Con las pinzas habituales, que son relativamente pequeñas, uno diría, no tiene sentido porque la pinza va a sacar mucosa. Y la posibilidad de que una pinza pequeña alcance la submucosa es prácticamente cero. Con las pinzas jumbo, hay algunos estudios que dicen que uno puede usar una pinza jumbo, 12 o 13 milímetros cúbicos, no es una cosa chiquita, y hace biopsia sobre biopsia, o sea, saca un pedazo y saca un pedazo más. Y eso tiene, tiene alguna posibilidad de encontrar, realmente biopsiar su mucosa. Ahora, tampoco es mucho, pero es bastante mejor que la pinza normal, que es casi cero. ¿Por qué importa? Porque no en todos los lugares uno tiene acceso a econdoscopía. A veces referir a un paciente para econdoscopía es difícil porque no hay cerca, es difícil porque es muy costoso y no puede pagarlo el paciente. Entonces, una alternativa cuando no tenemos acceso fácil a econdoscopía y es hacer biopsia con una pinza especial, no es con la pinza normal. Hay otras técnicas, por ejemplo, hay gente que corta la mucosa con un needle knife y hace la biopsia después de eso. Pero eso también requiere más conocimientos, más cuidado. Es un riesgo para el paciente, puede sangrar, puede pasar. Estómago, habitualmente no perforamos porque por suerte es bastante grueso, pero igual, es un riesgo adicional que habría que discutir con el paciente si es que se quiere hacer eso. Y obviamente solamente cuando no hay una alternativa, ¿no? Si no hay econdoscopía, sigue siendo, la ADA pone en su guía de lesiones epiteliales que se puede hacer, pero lo pone como buena práctica. Eso significa que no hay evidencia suficiente para recomendarla. Si me dicen, no, como que como endoscopista sabemos que esto se puede hacer y no es muy problemático, entonces queda como una recomendación que se llama buena práctica. Econdoscopía desde lejos la terapia de elección para hacer diagnóstico de lesiones submucosas. Y eso ya está claro, no hay mejor, tiene posibilidad, aparte que uno puede reconocer las lesiones por econdoscopía, saber de qué capa están viniendo, además puede biopsiar.
Entonces tiene todas las posibilidades para llegar a un buen diagnóstico de esas lesiones. Esto es lo que pasa con endoscopía. 71% de posibilidades de tener un diagnóstico claro con aguja fina, 86% si es un poco más grande, ¿no? Eso simplemente por el tamaño. O sea, la posibilidad que le es un poco menor cuando es chiquita. Si es entre 2 y 4, 86%, 4 o 5 centímetros, casi 100%. O sea, ahí le van a dar de todas maneras con la aguja, ¿no? También se ha planteado hacer FNB igual a roofing, incluso ISD para el tratamiento, pero en el balance, econdoscopía es el espacio donde hay que hacer este tipo de cosas, ¿no? Ya vimos pancreas ectópico. El otro tumor relativamente fácil de reconocer son los lipomas. Tienen el signo de la almohada, que uno lo empuja y es blandito, es muy fácil de ver. Entonces, otra vez, es el tipo de lesiones en las cuales las encontramos, las describimos para que nadie más se asuste y a partir de ahí el paciente sabe que tiene su lipoma, tiene su pancreas ectópico, no hay que hacer nada, no hay que seguirlo nada más. Igual pasa con los leishmiomas. Los leishmiomas no tienen potencial maligno en el estómago. Entonces también eso se puede mirar mejor. Carcinoides, acabamos de ver, los carcinoides sí son un problema. Ya se puede manejar de manera endoscópica o por disostomo mucosa o por mucosectomía. Y dependiendo de los síntomas y cómo está el paciente, pueden eventualmente ir a cirugía. Ahora, la lesión subepitelial que sangra, habitualmente sí va a cirugía, ¿no? Hemos visto los GIS que sangran, se ulceran. El diagnóstico está en la mano porque uno puede biopsiar la zona, pero esos entonces sí les corresponde ya cirugía por lo que ha pasado. Así es como se ven, muy fácil de conocer la lesión subepitelial. Econdoscopía viene al rescate y por supuesto el patólogo juega un rol importante en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Ahora, en los GIS importa mucho dos cosas: el tamaño que tiene y el índice mitótico, cómo es que se reproduce. Cambian de acuerdo a dónde está el GIS. Nosotros estamos viendo solamente los del estómago, pero son diferentes. Estas asociaciones entre ambas cosas, índice mitótico y tamaño, van a cambiar de acuerdo si está en el estómago, intestino delgado o en colon. Hay algunas variaciones que deciden a dónde va, ¿no? Algunos van simplemente a seguimiento, porque esos son los riesgos de cáncer. Menos de 5 de índice mitótico, menos de 2 de tamaño, el potencial maligno es 0. Ese GIS va a seguimiento, hay que mirarlo, no va a pasar nada. Hay que mirarlo, porque si crece, el crecimiento le aumenta un poco, pero tampoco es mucho. Entre 2 y 5 centímetros, 1.9 de riesgo de malignidad. De 5 a 10, 3.6. O sea, todos son relativamente cortos. ¿Cuándo importa? Más de 10, el riesgo es 10%, ya es un riesgo grande. Se llama moderada por los números, pero ya acá hay un riesgo que sí nos interesa a nosotros y interesa al paciente. Si el índice mitótico es más de 5, pero es chiquito, igual, no hay potencial maligno. O sea, si el índice mitótico es menos de 5, no importa el tamaño. Menos de 2 o más de 2, eso no tiene potencial maligno. Después sí cambia. Si es más de 5 y están 2 a 5, es bastante más el riesgo. 16% contra 1.9. De 5 a 10, ya acá sí es alto. 55% contra 3.6 que viene el otro. 86%. Este es un riesgo muy alto comparado con solamente por el cambio en el índice mitótico. Al mismo tamaño, vamos a ver riesgos muy diferentes. Y esos van a cirugía. Ahora, hay también algunos que no son resecables y hay tratamientos nuevos que maneja más el oncólogo. En general, nosotros no manejamos el tratamiento de las lesiones neoplásicas. El endoscopista avanzado puede sacar la lesión neoplásica, pero el tratamiento habitualmente es más del oncólogo y nosotros seguimos en el camino para el seguimiento, para el control de estas lesiones después de cirugía. Entonces, los pólipos gástricos son diferentes de muchas formas. Hay que aprender, básicamente hay que sacarlos. La mayoría se saca y es el patólogo el que nos va a ayudar a ver cuál va a ser el camino, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Nos importa si tiene Helicobacter, erradicarlo puede eliminar la posibilidad de nuevos pólipos. Nos importa si hay atrofia o metaplasia, porque eso va a pedirnos que hagamos un seguimiento, porque el paciente ya tiene un daño en el estómago. Y los tumores polipósicos FAP y el asociado a cáncer de estómago son importantes porque tienen potencial maligno severo. En los mucosos, el GIS es el más importante. El diagnóstico con endoscopía casi es el único que está claro que funciona bien. Y nos importa el tamaño del índice mitótico de estos pólipos para poder hacer un seguimiento a mediano o largo plazo.
Muchas gracias, eso era todo lo que tenía para ustedes. Les recuerdo que en poco tiempo viene el Mundial de Gastroenterología en Dubái, del 12 al 14 de diciembre. Este año falta muy poco para eso. Si todavía hay oportunidad de inscribirse, si quieren ir, es un buen espacio para volver a encontrarnos. Y finalmente, en octubre del próximo año es la Semana Panamericana de Enfermedades Digestivas en Santiago de Chile, bastante más cerca, del 8 al 11 de octubre, y espero que ahí sí puedan ir todos los que están aquí presentes. Muchas gracias.